Esta es la porción número 9, Parashá Vayeshev, y se asentó. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai ¿Qué tal, querido oyente? Gracias por su compañía aquí en esta, la novena entrega de nuestra serie de lecturas de la Torá según el calendario de las Parashot. Yo soy Neil Gandra, su lector, por estos próximos minutos donde simplemente nos dedicamos a la lectura de la palabra. La palabra Parashot en el hebreo significa porción y se refiere a una de 54 en un calendario anual de lecturas. Ahora, si tú te preguntas, pero si esto es semanal y hay 52 semanas en el año, ¿cómo es que me dices que hay 54? Es difícil de entender para nuestros oídos modernos porque en efecto hay 52 semanas en nuestros calendarios modernos. En la antigüedad, y cuando esto surge después del exilio babilónico, habían en los calendarios de la antigüedad 54 semanas en el año, cosa que cada 3 años se reconciliaba con un mes adicional o menos, no recuerdo cómo era el asunto, pero algo digno de estudio. Y esa tradición, bueno, es algo de las cosas buenas que retenemos de las tradiciones, no por decir que esto es la perfección o nada por el estilo, pero sí se ha comprobado como un mecanismo para aprender, para exponernos a la palabra, y usted se da cuenta que coincide con el calendario del Eterno, coincide muchas veces, a mí me sorprende cómo es que coincide con las noticias de la actualidad. Y hablando hoy en día de emigrar y exilios forzados y cosas por el estilo en las noticias, también en nuestra lectura en el día de hoy vamos a ver cómo es que esto se refleja desde la antigüedad a través del exilio al cual José, no por voluntad propia, se expone debido a que fue vendido por sus hermanos a los madianitas, que a su vez lo llevaron y lo vendieron en Egipto como esclavo. Nuestra lectura en el día de hoy se concentra en esta semana desde Génesis capítulo 37 hasta el 40. Una vez más, repito, porque sé que hay algunos quienes lo apuntan, porque esto constituye el estudio de la palabra de esta semana. Génesis 37, 1 hasta el 40, versículo 23. Al final de nuestro segmento le daré también otras referencias que corresponden a otras porciones de las Sagradas Escrituras que complementan el estudio de lo que hoy estamos tratando. Eso se lo daré a continuación, pero antes pongámonos en disposición entonces para escuchar a continuación la palabra de nuestro Creador. A continuación, aquí en Oye Israel. Génesis, capítulo 37. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: «Prestadme atención que os voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas,
De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las vuestras se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño, y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: Tuve otro sueño, en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José: Tus hermanos están en Siquén, apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó: Vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño, y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el camino y le preguntó: ¿Qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podrías tú indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos lo vieron desde lejos, antes de que se acercara tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: Ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso: No lo matemos, no derraméis sangre. Arrojadlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongáis la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial, le agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les dijo: Ya no está ese muchacho, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: Encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob le reconoció, exclamó: Sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rascó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: No, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto, los madianitas le vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia.
Génesis, capítulo 38. Por esos días, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Tiempo después, volvió a concebir y dio a luz a otro hijo, al que llamó Onán. Pasado el tiempo tuvo otro hijo, al que llamó Selá, el cual nació en Quezib. Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá, y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: «Cásate con la viuda de tu hermano, y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano». Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo, y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: «Quédate como viuda en la casa de tu padre, hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse». Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse, lo mismo que sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Después de mucho tiempo, murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su hijo Hirá, el adulanita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera, y se sentó en la entrada del pueblo de Nayín, que está en el camino a Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo: «Deja que me acueste contigo». «¿Qué me das si te digo que sí?», le preguntó ella. «Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño», respondió Judá. «Está bien», respondió ella, «pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes». «¿Qué prenda quieres que te deje?», preguntó Judá. «Dame tu sello y tu cordón, y el bastón que llevas en la mano», respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde, Judá envió el cabrito por medio de su amigo adulanita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer. Pero su amigo no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar: «¿Dónde está la prostituta de Nayín, la que se sentaba junto al camino?» «Aquí nunca ha habido una prostituta así», le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo: «No la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa». «Que se quede con las prendas», replicó Judá. «No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste». Como 3 meses después, le informaron a Judá lo siguiente: «Tu nuera Tamar se ha prostituido, y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada». «Sacadla y quemadla», exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: «El dueño de estas prendas fue quien me ha dejado embarazada. A ver si tú reconoces de quién es este sello, el cordón del sello y este bastón». Judá los reconoció y declaró: «Su conducta es más justa que la mía, pues yo no se la di por esposa a mi hijo Selá». Y no volvió a acostarse con ella. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo: «Este salió primero». Pero en ese momento, el niño metió la mano, y salió primero el otro. Entonces la partera dijo:
cómo te abriste paso. Por eso al niño le llamaron Fares. Luego salió su hermano, con el hilo rojo atado en la mano, y le llamaron Zera. Génesis, capítulo 39. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allí lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar, y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José, y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico, y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: «Acuéstate conmigo». Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: «Mira, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme contigo, que eres su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios?» Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: «Acuéstate conmigo». Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: «Mirad, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró en la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado». La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. «El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado». Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Génesis, capítulo 40. Después de algún tiempo, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la cárcel del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios.
Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche, los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando Josué fue a verlos, los encontró muy preocupados, y por eso les preguntó: ¿por qué andáis tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que los interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me contáis lo que soñasteis? Entonces el jefe de los coperos le contó a José el sueño que había tenido. Soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía 3 ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció, y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano. Tomé las uvas, las exprimí en la copa, y luego puse la copa en manos del faraón. Entonces José le dijo: esta es la interpretación de tu sueño. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón te indultará y volverá a colocarte en tu cargo. Tú volverás a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacías antes, cuando eras su copero. Yo te ruego que no te olvides de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblale tú de mí al faraón para que se me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos le dijo a José: yo también tuve un sueño. En ese sueño llevaba yo 3 canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. José les respondió: esta es la interpretación de tu sueño. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón mandará que a ti te decapiten y te cuelguen de un árbol, y las aves devorarán tu cuerpo. En efecto, 3 días después el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos, mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo restituyó a su cargo para que una vez más pusiera la copa en manos del faraón. Pero tal como lo había predicho José, al jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Y en este punto, en este relato de Génesis, vamos a dar pausa por nuestra lectura en esta semana y retomarla la semana que viene, cuando vemos cómo es que el Eterno se manifiesta a pesar de las circunstancias en la vida de José. José es un retrato de el Salvador, de la salvación de todo su pueblo, y me refiero a su familia y a sus hermanos, los hijos de Jacob, los hijos de Israel, y por efecto a las 12 tribus que vamos a ver a continuación el relato y cómo se despliega a través no solamente de su actualidad y su generación y la de sus hermanos, sino también hasta llegar a nuestra época. Nuevamente, si usted está tomando apuntes, hoy hemos leído Génesis 37 desde el versículo 1, Génesis 37, 1, hasta el 40, versículo 23. Y aquí entonces las referencias, como dije al inicio, las referencias de otras porciones de las Escrituras que complementan nuestro estudio de la palabra en el día de hoy. La primera de ellas proviene desde la porción de la Haftará, es decir, los profetas, y esta vez Amós capítulo 2, versículos 6, hasta el capítulo 3, versículo 8. Amós 2, 6, hasta el 3, 8. De la porción del Pacto Renovado, el Habrit Hadashah, es dos de ellas, Hechos capítulo 7, versículos 9 al 16. Repito, Hechos 7, 9 al 16. Y Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. Repito, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20.
En estas últimas dos referencias vamos a ver cómo es que el autor del libro de Hechos, Lucas, y también el apóstol Pablo o el Rab Shaul, describe y usa este episodio de la historia de la nación de Israel para desglosar y entrar en otros temas que le animo a usted a que se empape en el estudio de la palabra, se exponga a ella en el transcurso de esta semana. Sabemos que no somos la solución de todo, pero en efecto queremos que usted tenga un mecanismo como este auditivo que pueda escuchar en el transcurso de la semana y de esta forma usted se puede exponer a las Sagradas Escrituras. A mí me gusta decir siempre que no dejes que te lo cuenten, sino que te expongas tú a la palabra y aprendas tú directamente de lo que el Eterno ha preservado a través de la historia y a través de la cultura que ha evolucionado bastante. Más el hecho de que lo estamos leyendo en español y a pesar de los defectos de traducciones, el Eterno nos ha permitido que por medio de exponernos a la palabra, por medio del Ruach, tengamos una manera más de exponernos y aprender de su palabra. Y mi esperanza es que en el transcurso de esta semana y este fin de semana usted se exponga a esta materia porque seguramente el siur o el estudio de la palabra va en su congregación o en su comunidad de fe se va a concentrar en los temas que aquí hemos leído en la porción de esta semana. Yo soy Neil Gandra y te quiero dar las gracias por tu compañía y animarte a que propagues la palabra del Eterno por medio de estos medios sociales, dándole un adelanto a este enlace a un ser querido, a un hijo, a un cónyuge, para que te acompañe en el transcurso de esta semana, en el estudio de la palabra. Bueno, sin más, me despido por esta semana, deseándote a ti y a los tuyos una bendecida semana, Shavuot Tov, y que el Eterno te bendiga a ti y a los tuyos, especialmente en este próximo Shabbat. Hasta entonces, que Él te bendiga muy pero muy ricamente. Shalom.